No estoy mirando las prácticas, la verdad es que no encuentro. Ahí tengo una solamente. Vamos a ver. Bien, veamos qué pasó con la situación de sus prácticas, jóvenes. Ok, veamos un tanto los apuntes. Cuando pasamos, la última clase era aquí, ¿no? Um, esta es la del 17 de febrero. Vamos. Y ese era nuestro plan. Bien, lo primero que tenemos que ver como primera unidad tiene que ver con el marco de referencia para la preparación de la información financiera, tanto en la parte de, bueno, primero en la parte contable y después en la parte de auditoría. Bueno, repasemos rápidamente entonces todo lo que significa este contexto general y habíamos entrado también muy rápidamente a que ese contexto general, y esto de las prácticas y todo, ustedes ya lo saben. Solo voy a ver si hay alguno más que está queriendo ingresar. No hay nadie más, son 30 personas. De estas, las únicas que quedaban pendientes eran Lisette Quispe. ¿Está Lisette? Shisley Quispe no aparecía. Roberto Patiño tampoco. ¿Está Roberto? Hola. ¿No? Edith Luna. Bueno, tampoco. Ok, vamos adelante. Licenciado, buen día. Día. Disculpe, licenciado, en el grupo de Facebook vi que hay dos personas con, o sea, yo y otra persona que está con mi nombre y no soy yo esa persona. A ver, veamos, la vamos a anular. Veremos, qué bien. Qué bien. Esas son las cosas que me tienen que avisar porque eso quiere decir que gente que están queriendo, son gente deshonesta, ¿no? Que hasta las tenemos que identificar. A ver, la veremos, eso es muy grave. Licenciado, por favor. Sí, sí, eso es muy grave. La verdad es que tenemos que tratar de detectar a esas personas porque si no es el comportamiento propio de un auditor, ¿no?
Ahora sí, estás viendo la pantalla, ¿no? Sí, licenciado. Vamos, aquí hay miembros y de los miembros, Mi nombre es Carmen Condori Machaca, pero hay otro que está con Carmen Condori y esa persona no soy yo. no, ahora lo veremos, pues lo veremos. Tú mira en la pantalla. Ya. Esa persona ahí, Carmen Condori. No, abajo. Esa sí soy. Carmen Condori solamente está. Carmen Condori está bien, pero aquí Ajá. abajo hay uno que dice Carmen Condori. Y esa no soy yo. ¿Y quién es esta persona, no? No sabría decirle, licenciado. Ok, lo estoy eliminando. Ya está. Gracias, licenciado. Listo. Bien, y hay una solicitud, aprovecharemos. Hay uno que se llama Armancio Altair. ¿Quién es? Amancio. A ver, esa persona no está en mi lista. Si hay gente que se quiere colar, ¿no? Bien, prosigamos entonces ya con nuestras clases habituales. Y habíamos visto esto que es cómo vamos a hacer las calificaciones y las prácticas y todo. Habíamos empezado viendo esto que es la estructuración de lo que son las empresas. Un poquito voy a traer, creo que tenía otra diapositiva parecida aquí, que es la misma. Ok, volvamos nomás a la diapositiva nuestra. Y claro está que vamos a tratar de que las letras, si se pueden, sean un poco más grandes. Aquí. Bien, aquí también. Porque si no, no deben estar viendo en sus máquinas. Y peor si alguien está utilizando celular. Un segundito, estoy arreglando la... Bien. Ok. Hemos estado repasando a lo que es el contexto de cómo se preparan los estados financieros y cuál es el marco de referencia para preparar los estados financieros. Pero todo eso tiene que ver con cuáles son las necesidades que se tienen en las diferentes empresas de generar esos estados financieros. Entonces,
Bien, vamos a entrar en este contexto de algo que ustedes ya conocen y que simplemente lo estamos repasando. ¿No? Y decíamos que cuando se preparan estados financieros, más bien cuando se estructuran las empresas, es importante conocer el entorno en el que se va a actuar. Eso que he marcado con verde tiene que ver con que uno tiene que saber con qué clientes va a tratar, cuáles van a ser su fuente de suministros en la cadena de suministros, eso quiere decir los proveedores, tienen que saber de dónde van a financiarse los financiadores, tienen que saber que existe el gobierno y que hay que pagar impuestos previamente para instalarse como negocio, hay que cumplir ciertas condiciones como para poder montar un negocio. Tienen que saber que existe competencia y que en todo caso en estos factores hay factores también internos y externos. Internos obviamente que hacen al personal, interno como que hace a la propia estructura de la empresa, externos como que hay cierta información que tiene que ser considerada desde el punto de vista de esto que es de dónde uno logra el capital, el financiamiento, puede hacerlo mediante financiamiento interno, financiamiento externo. Finalmente, hay que armar la empresa. ¿Ok? Hay que ver factores de tecnología y todo eso. Entonces, todos estos asuntos que están aquí hacen cómo es que la empresa es en un determinado momento riesgosa o no, dependiendo de su ambiente. Entonces, los cambios que hay en este entorno producen más o menos riesgo. Eso ha ocurrido en estos tiempos, por ejemplo, en las empresas con lo del COVID. Las empresas han sufrido mucho en su entorno, ¿no? Por decir, a ver, en una cadena de suministros de producción, de construcción. Entonces, en la parte de construcción, están dispuestos los obreros, aunque ellos se han enfermado también, los constructores, los albañiles y todos ellos. Y sin embargo, hay cemento porque se produce en Bolivia, pero hay ciertos elementos de construcción que no se consiguen, digamos, el fierro, ¿no? Todo lo que es fierro hoy en día es muy escaso porque es importado y eso afecta a la cadena de suministros, porque si no hay fierro, no hay con qué construir, y si no hay con qué construir, sufren los obreros, sufren los albañiles, se paralizan las construcciones. Eso hace que ha cambiado el entorno empresarial de ese tipo de negocios por efectos COVID. Entonces, y eso, el hecho de que los albañiles no estén trabajando es riesgoso. En que no se estén efectuando las construcciones es riesgoso. Todo el negocio se paraliza y hasta puede haber un problema de continuidad de empresa en marcha. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con el entorno. Claro, las empresas sufren diferentes efectos con este entorno empresarial. En ese entorno empresarial. Frente a esto que es el entorno empresarial, lo que tiene que hacer es trazar ciertas estrategias de negocios. Y según van cambiando este ambiente, también hay que cambiar las estrategias. Pero ese es un problema adicional. ¿Por qué? Porque en la medida que uno va cambiando las estrategias, también aumentan los riesgos. Hoy en día las empresas, por ejemplo, con este asunto del COVID, ya no quieren producir muchas variedades de productos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no los van a vender, ¿para qué generan más productos? ¿No? Y de diferente tipo. Entonces, mientras en años anteriores la diversificación de productos era una estrategia muy buena. Hoy en día diversificar los productos podría ser que sea un alto riesgo. Por lo tanto, esa estrategia debe ser cambiada. Antes se lideraba con el costo. Uno hasta podía aumentar los precios
porque habían muchos clientes y se tenía un buen poder de negociación con los clientes. Hoy en día han reducido los clientes y el poder de negociación es bajo y la estrategia de subir precios ya no es sostenible. Lo que hay que hacer más bien es bajar los precios. Entonces, la estrategia ha cambiado. Pero si yo bajo los precios de ventas y si sigo manteniendo el mismo costo de ventas, peor todavía, el costo de ventas de repente hasta ha aumentado, entonces el riesgo es que este año y estos años pierda. Y si pierdo 1, 2, 3 años, entonces el riesgo de continuidad de la empresa es alto. ¿Ok? Entonces vamos viendo de que el hecho de que hayan cambios en el ambiente y cambios en las estrategias, entonces se produce riesgo. La palabra aquí clave es riesgo porque después vamos a hablar de la auditoría basada en riesgo. ¿Ok? A ver, un segundito. Ahora sí. Bien, entonces la palabra clave aquí es riesgo frente al cambio o a los cambios que se dan en el entorno y riesgo que se da en función de lo que es los cambios en las estrategias que se producen también a raíz de cambios en el entorno. ¿Ok? Entonces, es la primera cuestión. Ahora, los negocios, cuando ya se estructuran, deben cumplir con los objetivos. Caramba, estoy queriendo tomar esta. A ver si. Con los objetivos, ahora sí. Con los objetivos estratégicos. ¿Ok? Esos objetivos. Y los objetivos se cumplen con estrategias, ¿no? Con procesos estratégicos, de tal manera que se logre. Normalmente estos objetivos son pocos a este nivel. Cuando es a nivel de negocio, esos objetivos son muy pocos. Son objetivos, por ejemplo, de querer lograr una rentabilidad alta, que estos últimos 2 años muchas empresas no pueden, ya les digo, cumplir por esto del COVID, pero era su objetivo para subsistir. Otro objetivo puede ser que hubieran querido ser líderes en el mercado, todavía pueden serlo seguramente, pero habiendo cambiado el entorno, toda su visión, toda su misión también tiene que ser reestructurada. ¿Ok? De hecho, el riesgo está definido como que el riesgo es la posibilidad que no se cumpla con la estrategia, ¿no? Esa es a eso se conoce como riesgo. Un segundito. Puedo agarrar esto. Bien, entonces, ahora, los negocios así constituidos, para lograr estos objetivos, se crean procesos, se generan procesos, el proceso de producción, el proceso de distribución y así, siempre basados en cadenas, ¿no? Existen las cadenas de suministros, que parte desde cómo seleccionar un proveedor, y esa cadena de suministros hace a un proceso de suministros. Existe la cadena de producción, que hace al proceso de producción. Existe cuando ya uno produce la cadena de distribución, que hace al proceso de distribución y comercialización. Más allá de eso, existen otros procesos aledaños
incluido el proceso de contabilidad. Hay un proceso de contabilidad que tiene un conjunto de actividades. ¿Okay? Entonces, las empresas, para lograr sus objetivos estratégicos, aquí lo voy a llamar objetivos no quiero escribir, bueno, objetivos estratégicos, ¿ok? Pero también el hecho de que se generen procesos, los procesos, así lo voy a poner, más bien le haré una figura, los procesos también tienen objetivos. Ahora deben entender que estos objetivos, esos objetivos deben cumplir los objetivos superiores, quiero decir, los objetivos estratégicos. Entonces aquí le vamos a poner también objetivos. Pero estos objetivos a ver, un ratito. Ese era el problema. Esos objetivos son objetivos de procesos. ¿Ok? Entonces, aquí dentro de esos procesos, como decía, también existen objetivos. Bien. Y que son concordantes con estos objetivos estratégicos. Entonces, cuidado, los dos niveles los tienen que distinguir. Existen objetivos estratégicos a nivel de negocio, que son pocos, pero cada uno de los procesos tiene un objetivo. Ahora, también es importante hacer referencia a que estos objetivos necesariamente tienen que estar alineados con los objetivos estratégicos para cumplir los mismos. Entonces, si lo vemos de otra manera, digamos que, a ver si puedo enlazar, estos objetivos no puedo hacerlo de otra manera, voy a tratar de enlazar con otra figura. Yo creo que esta me va a ayudar. Bien, estos objetivos que son de procesos están alineados a los objetivos estratégicos, ¿ok? Necesariamente. O sea, no pueden ser islas. No puede ser que el gerente de producción, es un ejemplo, diga simplemente yo voy a producir 100.000, 1.000.000 de pares de calzados. En realidad, tiene que haber hecho las consultas con el otro proceso, que es el proceso de distribución a través del área de gerencia de comercialización, y preguntarle al gerente de comercialización, ¿vas a poder vender 1.000.000 de pares de calzados? Y él va a decir, no, máximo puedo vender 100.000. Entonces, no puede ser que el gerente de producción se le ocurra producir 1.000.000, porque no está alineado al principal objetivo estratégico, porque va a hacer perder al negocio. Bueno, y así, todos esos procesos tienen sus propios objetivos, ¿ok? Ahora vamos. Llegamos a un nivel en el que necesitamos información. Entonces, a partir de aquí, cada uno de esos procesos, cambios en los negocios, que es la primera fase, voy a tratar de darle un toquecito, así, bien. Entonces, digamos que ahí tenemos tres niveles, ¿no?
un nivel que le vamos a llamar el primer nivel, que es nivel de negocio. A esto le vamos a llamar nivel de negocio. El siguiente nivel le daremos un colorcito para distinguir, de tal manera de que, no, lo voy a poner con un verde. Ese es su nivel de negocio. El otro nivel, entonces, que acabamos de construir, que está asociado al nivel de negocios, nivel de procesos. Y por lógica, nos vamos a encontrar con un tercer nivel que vamos a empezar a describir, que es nivel de estados financieros o información financiera. Son 3 niveles, eso siempre tienen que acordarse. Entonces ahora entramos en el tercer nivel, que es el nivel de estados financieros o información financiera. Las empresas necesitan la información financiera, solo que deben saber distinguir, ¿no? En esta estructura contable, quiénes son. Voy a borrar esto. Ups. Voy a borrar un poquito esto que está aquí y le voy a llamar más bien, la pregunta es, ¿quiénes son los usuarios de la información que hacen al entorno de la contabilidad? ¿Quiénes son los usuarios? ¿Ok? Ahora, esos usuarios normalmente son quienes piden la información. Los que piden información primaria, obviamente, es la gerencia general, ¿no? Quienes piden información también son los financiadores, ¿no? Antes de darles un crédito, les van a pedir información. Les van a decir, muéstreme sus estados financieros. Y ellos harán su evaluación si es que son solventes, si tienen capacidad de pago, con base en esa información. Pensemos, ¿y quiénes más piden información? Los que piden información son los socios o inversores. Muchos de ellos no están en el país y por lo tanto, si son japoneses, si son alemanes, etcétera, van a pedir información desde Alemania, desde Suiza, desde España, donde estén esos señores. Van a decir, yo quiero que me manden la información para saber cómo andan mis inversiones. Ahora, estos son los usuarios de información financiera de propósito general. Y también hay otros usuarios que piden información específica, como son el SIN, que pide información específica que hace a las declaraciones impositivas, que es la AEMP, la Autoridad de Empresas, Fundempresa, etcétera, o cualquier regulador. Entonces, cada uno de ellos también pide información. Cada uno de ellos también pide información financiera. Ahora, hay que satisfacer a todos. Hay que satisfacer a todos. Entonces, quien pide cierta información, por decir si es un inversor del exterior, entonces pedirá información con relación a cierto tipo de marco de referencias, ¿no? Es qué normas van a aplicar, qué estimaciones van a realizar, qué forma de informes quieren y qué información complementaria. Entonces ahí la clave es escoger, como ya habíamos puesto antes, las mejores políticas y prácticas contables para esos usuarios. Y a veces son normas de contabilidad generalmente aceptadas y a veces son normas de información
de información, normas internacionales de información financiera, NIF. Entonces, suelen ser diferentes, ¿ok? Suelen ser diferentes. Y en todo caso también, si es que es el SIN, el SIN no pide precisamente bajo normas de contabilidad generalmente aceptadas, aunque esa puede ser su base, lo que el SIN quiere es que se le declare sus impuestos. Entonces, pero para cada uno de ellos hay que escoger las mejores políticas y prácticas contables y a eso se conoce como el marco de referencias de preparación de estados financieros, ¿ok? Entonces, a eso se conoce como el marco de referencias de preparación de estados financieros. Toda esa información se le entrega a la gente de sistemas para que la gente de sistemas nos construya un sistema de información computarizado. ¿Ok? Bien. Después, en algún momento habíamos aclarado el hecho de que, ¿qué significa un proceso? Simplemente lo habíamos dejado por ahí como que para que estén claros, un proceso no es otra cosa que un conjunto de actividades. Entonces, si yo inserto, para que esté clara la figura, voy a tomar esto y lo voy a sacar a otro lado y lo voy a poner aquí, solo para que tengan claro porque es muy importante. Entonces, aquí vamos a poner todo esto y vamos a decir que es un proceso. Ok, no encuentro un segundito, no encuentro el símbolo de interrogación en este teclado. Caramba. Tampoco. Tal vez el teclado en inglés sea mejor, voy a cambiar. A ver. ¿Qué es un proceso? Es la pregunta. Entonces, ¿qué es un proceso? Entonces, la respuesta es, un proceso es un conjunto de actividades, ¿no? Es un conjunto de actividades. Ese es el concepto general de proceso, ¿no? Ahora, ¿qué tiene? Una entrada, ¿no? O input, ¿sí? De insumos de materia prima o información, porque en un proceso contable lo que entra ahí es información, ¿de acuerdo? Y tiene una salida, ¿de acuerdo? Una salida o producto. Bien, estamos hablando de que eso es un proceso. Eso es un proceso. Por lo tanto, si lo miramos como figura, habíamos visto así, ¿no? Que habíamos construido en la anterior clase, solo para recordarles que lo que existe es una entrada. Bueno, primero, aquí hay muchas actividades. Aquí dentro hay muchas actividades. Es un conjunto de actividades lo que tenemos y por eso se llama un proceso. ¿Ok? Hay muchas actividades.
Ahora lo voy a poner inclusive un poquito más grande. ¿Por qué? Porque esas actividades dentro de un proceso se realizan en cadena de valor. Entonces, si vamos a insertar un grafiquito aquí, vamos a decir que todos esos se efectúan con una cadena de valor. ¿Ok? Son una cadena de valor. O sea, son actividades encadenadas. Son actividades encadenadas. Por eso es que así se pone como cadena de valor, se llama. Porque en la medida que se cumple una de esas actividades, el producto o el insumo, o más bien la información, cada vez tiene mayor valor. Esta cadena de valor es una especie de eslabón. Es una especie de eslabón, lo voy a graficar de esta manera. ¿Ok? Así. Le vamos a dar su toquecito para que quede claro. A ver si con ese color. O mejor con uno así. Ahí está, ¿no? Y el color un poco más fuerte. No, me parece que está muy... El grosor no es el adecuado. Ahora sí. Entonces... Ahora sí, es así. Es una cadena de valor, donde cada uno de los rectángulos que ustedes están viendo es una actividad. Ejemplo de actividad aquí. Voy a poner solamente un ejemplo de proceso y con sus actividades. Si ustedes quieren producir una polera, esta es una fábrica que produce poleras, la primera fase es comprar algodón. Entonces aquí van a poner comprar algodón. El segundo va a ser, ese algodón se lo transforma en hilo, entonces eso se llama hilado. Después de que ya tienen el hilo, entonces ya pueden hacer la tela, ¿no? El telar de algodón. Después de que tienen el telar de algodón, la otra fase va a ser el cortado, cortar de acuerdo al diseño de las poleras, ¿no es cierto? Hacer el cortado. La otra actividad, una vez que tengan ustedes el cortado, ya va a ser el cosido, ¿no? La manufactura en sí. Después va a venir otra cadena, o más bien otra actividad seguramente, y en esa otra actividad lo que van a tener es, una vez que hagan el cosido, ya tienen la polera, el estampado. Y así sucesivamente se va formando una cadena de valores con estas que son las muchas actividades. Eso hace un proceso. Solo que para eso hay que dar después insumos. Entonces a eso se llama input, ¿no? Y cuando ya terminemos el producto de las poleras, entonces eso se llama output o producto. En este caso el producto va a ser las poleras. Igual en la contabilidad, el proceso contable tiene muchas actividades. La primera va a ser en el proceso contable la compilación de información, facturas y documentos. Una vez que tengamos la acumulación de documentación, todo eso se procesa a través, la segunda actividad va a ser el libro diario. Después del libro diario van a ser los pases al mayor. Después van a sacar un balance de comprobación. Una vez que tengan un balance de comprobación van a hacer ajustes. Una vez que hagan los ajustes van a tener ya listos los estados financieros. Es igualito, todo se vuelve en cadena de valor. El input en ese caso es información y el output son los estados financieros. ¿De acuerdo? Preguntas hasta ahí. ¿Preguntas, jóvenes?
¿No hay preguntas? Bien, entonces, ¿a dónde queríamos llegar con todo esto? Era decirles que en un determinado momento las empresas necesitan información. Claro que al final vamos a llegar con que esta información que requieren las empresas, que están alineadas, que son un reflejo de ese nivel de negocios, ese nivel de procesos, entonces esa información financiera tiene que ser información financiera confiable, con reglas claras, y las reglas claras son las mejores políticas contables para satisfacer a los usuarios son múltiples. Entonces, esa información financiera es la que en última instancia nosotros tenemos que auditar, examinar y darle una confiabilidad, y en última instancia diremos que esos estados financieros presentan razonablemente. ¿Ok? Bien, con esto entraremos entonces simplemente a resumir cómo estamos en esto que significa la preparación de las normas de contabilidad en Bolivia, base que hacen a esto que también habíamos dicho, las mejores políticas contables, o esta partecita voy a copiar, que se llaman, que le habíamos llamado el marco de preparación de estados financieros, ¿no? Marco de preparación de estados financieros, y voy a ser más específico, de propósito general. Bien, entonces, ¿esto qué significa el marco de preparación de estados financieros de propósito general? Es lo que vamos ahora a desarrollar como resumen. El carácter de propósito general lo hemos visto bien en las normas internacionales de información financiera. Eso quiere decir que cuando hablamos de propósito general, estamos hablando de múltiples usuarios. Entonces, el carácter general, aquí, sí, le pondremos esto. Tal vez haya uno más gruesito. Aquí está. Entonces, este marco de referencia de preparación de estados financieros, cuando hablamos de propósito general de ese otra vez tengo que volver al teclado en español, ahora sí. Propósito general. Eso de hablar de propósito general es hablar de un grupo de usuarios o de muchos usuarios que requieren de tener reglas generales a ser interpretadas en cualquier parte del mundo, ¿no?
del mundo o plaza. Bien, entonces estamos hablando de que cuando hablamos de, más bien, estamos anunciando que cuando es un propósito general, entonces es pues de muchos usuarios que quieren tener reglas generales, o sea, que cuando yo le mande a información al japonés, el japonés diga, ¿y cómo están preparados estos estados financieros? Y al japonés se les aclare ahí que esos están preparados de acuerdo con normas internacionales de información financiera. Ah, y el japonés va a decir, ah, qué bien, entonces va a entender de qué se le está hablando. Y si esos estados financieros yo le mando a los alemanes, exactamente lo mismo, ellos van a entender. Y si es que los mando a los peruanos, chilenos, a quien sea, ellos van a entender. Entonces eso quiere decir que esos estados financieros tienen el propósito general, multiusuario. ¿De acuerdo? A eso se llama propósito general. Y nosotros toda esta materia de auditoría financiera nos vamos a referir principalmente a estados financieros de propósito general. ¿Ok? Eso primera parte. Entonces ahora nos vamos a hablar de eso, que es el propósito general, ¿no? Entonces, hablemos de ese marco de referencias de propósito general, y ese marco de referencia de propósito general, este marco de referencias ¿no?, de preparación de estados financieros, puede ser, le daremos una opción, ¿no? A ver si nos da alguna forma de manejar esto. Bien, tal vez esto de aquí nos sirva. ¿Ok? Entonces pueden ser las normas de contabilidad generalmente aceptadas. Pueden ser las NIF. ¿Ok? Pueden ser las USGAP, o sea, las normas, los principios de contabilidad generalmente de los Estados Unidos. Esos son los que tienen propósito general. En cambio, las disposiciones legales del SIN, por ejemplo, no tienen propósito general, esos tienen propósito específico. Por lo tanto, nos vamos a quedar ahí en ese marco, que es un marco de propósito general. ¿Ok? Tal vez esto lo achique aquí. Bien. Y esto lo subo aquí para darnos más espacio. Bien. Entonces, estas normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia son de dos tipos. Uno, 14 normas de contabilidad generalmente aceptadas en vigencia, y ya saben ustedes, porque no voy a repetir mucho, ¿no es cierto? Estamos hablando de que en carácter supletorio también están adoptadas las NIF, ¿no?, en ausencia de una norma o reglamento específico en el país. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Entonces, cuando estamos hablando de normas de contabilidad generalmente aceptadas, estamos hablando de las 14 normas de contabilidad
generalmente aceptadas en Bolivia, ¿no? En carácter, y aquí le vamos a poner en carácter, en Bolivia también le vamos a poner, para que quede claro, en vigencia y en carácter supletorio también están adoptadas las NIF, ¿no? En ausencia de una norma o reglamento específico en el país. Y si es que en algún momento nos piden que auditemos estados financieros de propósito general preparados bajo NIF, por supuesto, lo que vamos a tener aquí son las NIF completas y podemos tener también las NIF para pymes, ¿ok? Y las USGAP, que en todo caso tienen un contexto de vigencia en los Estados Unidos, y cuyo emisor es la FASB. En las NIF completas, cuyo emisor es la IASB, que ustedes lo conocen, y eso es todo. Preguntas. Preguntas, jóvenes. Opiniones, entonces. Con eso de que estamos hablando de estados financieros de propósito general. Preguntas, jóvenes. Sean curiosos porque ya tienen mayoría de edad contable. ¿No? Oh, le borró todo. Qué pena. Se ha borrado todo pensando en... Entonces, esa era la unidad 1 de marco de referencia de preparación de estados financieros y todo eso que hace al proceso de armonización, que es la primera lección. Por eso les digo, es importante que tomen en cuenta ustedes esta situación. ¿Preguntas, jóvenes? Bien, entonces yo no sé si les he ya pasado el siguiente material para que ustedes lean, porque el día miércoles voy a tomar exámenes. Voy a tomar exámenes orales o escritos, normalmente orales. Veamos nuestros grupos. Están aquí. Hace un ratito he tocado esas diapositivas y las he borrado, ¿no? Ahora sí. Veamos si ya les he pasado el archivo. Aquí debe estar. Archivos. Ahí está. Ahí tenían los apuntes que se van a mantener los mismos, más lo que hemos avanzado hoy día. Lástima que hubiéramos borrado esas diapositivas. Y aquí tienen ustedes. Entonces, el examen del día miércoles tiene que ver con primero 7, que dice, y lo voy a anotar,
Primero voy a decir diapositivas borradas, qué pena, pero ustedes tomaron los apuntes. Y el examen es de 7, de la parte 07, que es el capítulo 1 de la revisión al aseguramiento. ¿Ok? Y del capítulo 05, el papel del CPA en la economía. Bien. Rápidamente se los voy a mostrar. Muy rápidamente se los voy a mostrar. Aquí tengo ya. El 7, que es esto, que habla de la revisión al aseguramiento. Y que va a hablar de la historia de la auditoría. Toda la introducción, ahí está. Y la historia de la auditoría. ¿Ok? Claro que conmigo lo vamos a actualizar, vamos a tratar de si es posible, lo voy a tratar de transformar esto en Word, pero de principio ustedes tienen que saber muy bien esto de la historia de la auditoría, ¿ok? Que ahí se los estoy poniendo. Y lo segundo, ahí se los muestro también, que es el capítulo 1, Whittington, del papel del contador público en la economía. ¿Ok? Para que contrasten ustedes el texto de Whittington con el anterior que era de Mantilla, por si acaso. De Mantilla. ¿Ok? Bien, con eso los dejo. ¿Preguntas? Jóvenes, ¿preguntas? Nadie pregunta. Bueno, yo tengo mucho para preguntar el día miércoles, que ya lo tengo anotado ahí. ¿Preguntas? ¿No hay más preguntas? Licenciado, buen día. Sí, buen día. Una cosa sobre el examen va a ser lo va a mandar al Classroom. No, en ese caso, sí, lo puedo mandar al Classroom, pero antes les tengo que anunciar en Facebook que está vía Classroom. Ya, gracias. Pero, y si no lo mando vía Classroom, quiere decir que los exámenes son orales. ¿Ok? Eso es. Si lo mando vía Classroom, les mando por Facebook, le digo, está colgado o en WhatsApp, está colgado en el Classroom, su grupo que le corresponde es tal, porque ninguno va a tener el mismo examen, entonces tiene que acoplarse al grupo que le corresponde. Yo los habilitaría en el Classroom al grupo que les corresponde. Entonces, estoy anotando aquí, armar grupos. Y si no, va a ser oral. ¿Preguntas? Bien, entonces los voy a dejar. Nos vemos el día miércoles. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.